Hola, hola, feliz tarde, feliz día, querida comunidad. Estoy aquí para compartir con ustedes, pues me presento, Meile Fonseca es mi nombre, Mei Fonseca, la fundadora de la comunidad Sanar para Criar, y generé esta masterclass con una intención bien clara, hablar de una experiencia que vivencié y que realmente en este momento nosotras como madres requerimos tomar conciencia. Primero, porque ahorita estamos fuertes, estamos enérgicas y podemos comenzar a prevenir muchos aspectos que he venido viendo a lo largo de mi vida. Segundo, no es lo mismo atender a pacientes que estar en la posición de estar viendo a tus propios seres queridos en un deterioro cognitivo, en un deterioro neuromotor, en un deterioro físico, y que por más que tú quisieras estar en el lugar de ellos, no puedes sostenerlos, porque no podemos transformar o cambiar sistemas nerviosos. Hoy vamos a hablar de la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de crear nuevos circuitos neuronales, desde el neurodesarrollo. May, como profesional, ha visto el neurodesarrollo infantil, pero nos hemos quedado solo en la mirada del neurodesarrollo infantil. Resulta que nosotros estamos en proceso de cambio constantemente y de circuitos neuronales, que esa parte que se desarrolló en la infancia requerimos mantenerla activa para poder lograr tener una salud en perfección. Además de la neuroplasticidad que parten de estudios neurocientíficos de Néstor Baraidot, que se encarga de estudiar la neurociencia y que ha entendido cómo funciona nuestro sistema nervioso, y de Mario Alonso Puig, un gran médico que se ha encargado de estudiar cómo funciona cada parte de este motor que tenemos, que es nuestro cerebro. Además de esto, hablar de la movilidad, tomar conciencia con respecto a ver que nuestros movimientos hacen interconexiones cerebrales y que esas interconexiones cerebrales requerimos mantenerlas vivas, movernos, porque el cerebro es así como ese motor, que si la máquina no se mueve, no pasa corriente y esos circuitos neuronales se van borrando. Además de esto, pues tomar conciencia acerca del acompañamiento del adulto mayor, que es tan importante. Esto parte de mi propia experiencia. Estábamos cerca y aún así se cayó. Y digo, estábamos cerca, fui a visitar a mi mamá, estamos a un par de horas de distancia, kilómetros de distancias, y estar en el mismo lugar, pero no poder sostenerla ella sola dentro del baño, y aún así, estando mi hermana y yo en el apartamento de mi otra hermana, pues se cayó. Nosotros en la sala y ella en el baño. Eso en mí causó un efecto, porque además de este evento de la caída en el baño y tener que levantarla y sostenerla físicamente, un día atrás habíamos compartido en otro espacio y pude notar cómo una sandalia se le salió del pie y ni siquiera ella lo sintió. Entonces, todas esas cosas me fueron dando como signos, como inquietudes al respecto. Además de compartirle la experiencia que hace poco murió la mamá de mi esposo. Y ella también pasó por un deterioro cognitivo, por un deterioro físico, por una eh, propiocepción de no sentir sus piernas, de no tener sensibilidad, de no levantar los pies, una serie de cosas que fueron
aumentando y en la medida que fue aumentando, pues su hija también lo vivió sentadas juntas, cerquita de ella, se cayó y tuvo una fractura y su hija no pudo sostenerla aún cuando estaba ahí cerquita. Entonces entra todo este ruido mental que he escuchado muchas veces en mi historia de vida, el hecho de, oye, que no se pueden quedar solos, oye, que ya necesitan cuidado, oye, que ha ido perdiendo sus capacidades, oye, que se le están olvidando las cosas. Todo esto lo he hablado y le decía en ese momento a mi esposo, eso es reversible, eso no es irreversible. Oye, ¿qué es reversible y qué es irreversible? Irreversible es cuando llegan y nos dice el médico, no, ya lo que tiene, ya eso no se puede recuperar, este, ella va a morir así, es algo que nos determina, cosa que no es cierta. Yo le repetía en muchas ocasiones a mi esposo, eso es reversible, podemos revertir lo que está ocurriendo a nivel psíquico, a nivel neuromotor y a nivel neurocognitivo, por lo que hablamos de la neuroplasticidad. Pero para esto se requiere de un programa, no solamente el estar, porque vuelvo a repetir, estar no les va a permitir a ellos, a nuestros adultos mayores, sostenerse, porque el hecho de estar no garantiza que realmente lo podamos sostener. No lo garantiza. Lo vi en esas dos experiencias. Y estadísticamente vi un porcentaje alto de un 85% de los adultos mayores que sufren caídas mueren por estas caídas, a consecuencia de estas caídas, porque no pueden sostenerse. O sea, la caída es la pérdida de la sensibilidad, la pérdida de la movilidad y que al final un golpe, porque oigan, es un adulto mayor, estamos hablando de edades avanzadas, 80, 89 años, 90. Entonces, estos golpes traen mayores consecuencias por la edad que tienen. Estas estadísticas son alarmantes y con firmeza puedo decirles que lo que me inquieta es, y el propósito de hacer esta masterclass es despertar la conciencia y ver de qué manera sí podemos acompañar a nuestros adultos mayores. Y aquí va lo que dice la neurociencia. Lo que ocurrió con mi madre en ese momento, lo que en ese momento nos estaba diciendo, ojo, y lo que ocurrió con mi yerna, perdón, mi cuñada y mi suegra, también era algo que estaba hablando, pero no fue descuido, porque estaban ahí, cuidándolas, pendientes. Simplemente fue un cuerpo hablando. Y aquí es cuando hago la acotación. El cuerpo ya no siente el suelo como antes. Y ahí es donde vemos a nuestros adultos. El cuerpo ya no siente el suelo como antes. Hay pérdida de sensibilidad plantar. No tiene conexión, o sea, no hay esa sensibilidad en la planta del pie. Hay desconexión neuromuscular. Observaciones como que requerimos estar en observación porque desconocemos. Observaciones como si le pido que mueva los dedos del pie y me mueve los dedos de la mano, ahí yo puedo notar que hay una desconexión neuromuscular. Se desconectó del sistema nervioso esa parte de movilidad de su pie y alteración propioceptiva. Estos detalles van pasando en el día a día, en la cotidianidad, y nosotros no nos damos cuenta cómo van ocurriendo. Porque bueno, tenemos en nuestra mentalidad de que es propio de la edad, es propio del tiempo, es propio que al envejecer nos pasen estas cosas. Y yo vengo a desmentirte esto. Nos han enseñado mal. No tenemos que envejecer de esa manera.
La historia de mi suegra, que ya te la conté, ella siempre estuvo pendiente, pero aún justo allí al ladito de ella se cayó y ella no pudo sostenerla. Que nos han hecho creer que la vejez va acompañado de todo este deterioro. Y eso es falso. La vejez no significa que nosotros tengamos que estar enfermos, inmóviles, sin memoria, con Alzheimer, con Parkinson. No es declarado. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para modificar y para tomar este nuevo paradigma? Porque la verdad es que nadie nos enseñó. Hay una verdad muy real. El amor no reemplaza la neurología. No podemos sustituir el sistema nervioso. No podemos sustituir el equilibrio ni la funcionalidad corporal de otro ser humano. Así sea, bueno, el ser más querido que tengas. Y mientras yo hacía esta presentación, recordaba cuando el COVID-19, que a uno de mis hijos se le dio muy fuerte, yo recuerdo que en ese momento ya yo venía entrenada, ya yo venía en un proceso de entrenamiento para cuidar mi salud física, mi salud mental y mi salud espiritual. Ya venía en ese proceso, pero yo decía, ¿cómo hago si ellos no están haciendo lo que yo sé que hace bien? Y en el momento en que mi hijo estaba muy mal, que yo no me atrevía a llevarlo a un hospital porque sabíamos que quien entraba en un hospital no sabíamos si iba a salir de allí, si iba a tener las atenciones, porque no nos iban a permitir. Lo único que le dije yo a mi hijo en ese momento, hijo, yo no puedo hacerlo por ti, quisiera hacerlo por ti, pero es decisión tuya creer en que te vas a sanar, es decisión tuya hacer los ejercicios de respiración, es decisión tuya ir a tomar sol todos los días 15 minutos, porque yo sé que eso hace bien, pero yo no puedo hacerlo por ti. Y aquí es donde les digo a cada uno de ustedes que el amor no reemplaza la neurología. No podemos sustituir el sistema nervioso, el equilibrio ni la funcionalidad corporal de otro ser humano, de ninguno. Lamentablemente, pero es real, no tenemos ese poder. Si lo tuviera, qué maravilloso fuese, qué maravilloso fuera para todos. Y aquí es donde entra esa otra mirada. Vuelvo y repito que lo que comparto viene desde una mirada integrativa, mente, cuerpo, espíritu, movilidad, neurología, sistema nervioso, neuroplasticidad. Pero además de esto viene una parte que es importante, que es el agotamiento invisible del cuidador. Obviamente, el cuidador se agota porque quiere sostener completamente todo el proceso que están viviendo sus padres. Esto de sostener completamente a sus padres es fuerte, porque tanto el adulto mayor como la persona que está acompañando o las personas que están acompañando el proceso del adulto mayor requieren una atención emocional, porque esto lleva a un agotamiento emocional que sin querer, y hago así entre comillas, sin querer, nuestro sistema nervioso también está en hiperalerta y nos molesta ver cómo no te mueves, cómo no haces, cómo no levantas, por qué estás así, todas estas cosas, porque ignoramos, desconocemos que hay un deterioro cognitivo que no está permitiendo. Es como que se estuvieran borrando las carreteras de una vía, que no están permitiendo esa coherencia, movilidad, que es neuromuscular, que viene del sistema nervioso, que va dándole órdenes a cada parte de nuestro cuerpo. Y aquí es donde entra esa culpa. Muchos nos sentimos culpables porque, bueno, no atiendo a mi adulto mayor como es. Oye, pero tú estás dando lo que tienes. Vuelvo a la partecita anterior. No podemos sustituir sistemas nerviosos.
Y esto termina destruyendo al cuidador, al entorno emocionalmente. Y entra la impotencia, así como me sentí yo impotente ese día que me tocó levantarla, verla, por bendición de Dios, nada, absolutamente nada, solo un micro golpe, pudiese decir que es una posición bastante amable con la caída que tuvo, pero aún así las caídas van a seguir ocurriendo y no vamos a poder sostenerlas. Y es la claridad hacia la prevención que quiero compartirles. Empezar con esta parte de neuroplasticidad. May, pero es que el deterioro cognitivo ya está. Hay ejercicios físicos, motores que nos ayudan a ir conectando esas, esos surcos, esos circuitos neuronales. Pero allí es donde está una de las cosas importantes. Si tú eres cuidador o cuidadora de un adulto mayor, lo que requerimos es buscar a especialistas, a la parte neurológica que es importante para saber, ¿cierto? Memoria, atención, concentración, todo esto que trabajamos en la primera infancia, porque todo esto se desarrolla en la primera infancia. Hay un dicho que dice que cuando llegamos a la adultez mayor es como que si volviéramos a ser niños, pero ¿por qué es como si volviéramos a ser niños? Porque esos circuitos neuronales que desarrollamos en esa parte del desarrollo del neurodesarrollo infantil, en la línea de la vida, después que pasamos de la primera infancia, llegamos a la adolescencia, todos esos circuitos neuronales están activos, nuestra vida adulta joven, pero esto se basa en cómo vivimos nuestra vida, en cómo fueron nuestras experiencias y cómo llevamos los hábitos diarios. Entonces, evidentemente, si nosotros no llevamos una vida, si el motor, vamos a decir que el cuerpo físico es lo que alimenta el motor, que es el sistema nervioso, que si yo no les estoy haciendo la movilidad correcta, entonces esos circuitos neuronales se van desenchufando, se van desconectando. Es como que se hicieran unas podas neuronales y el sistema nervioso quedara como un CPU nuevo. Yo analizándolo desde los estudios neurocientíficos decía, bueno, dentro de todo, veamos lo positivo, porque si el sistema nervioso tiene esa plasticidad y se han ido haciendo podas neuronales, se han ido desenchufando circuitos neuronales, pues allí es bueno porque se van borrando recuerdos o traumas. Pero resulta que el cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo lleva la cuenta de todas las experiencias, de todos los pensamientos, de todo lo que nos ha ocurrido en el tránsito de la vida y de manera subconsciente, sin querer, generamos que esos circuitos neuronales se borren. Y allí es donde está el gran detalle. ¿Cómo hago para acompañar? ¿Qué es lo importante? Que el cerebro nunca deja de aprender. Nuestro cerebro no es una estructura rígida. Al contrario, es como una masa, como una arcilla, que podemos moldear sin importar, escúchenlo bien, sin importar cuántos años tengamos. Y esto lo dice mi gran maestro Mario Alonso Puig. Sin importar cuántos años tengamos. Anota esta palabrita, neuroplasticidad. Esto nos dice, y la confirmación científica es que nuestro cerebro es como una masilla, nos acompaña durante toda la vida y él tiene esa capacidad de desaprender y aprender. Y que además la posibilidad de cambio nunca desaparece. En esta base es como yo desarrollo mis programas de atención. Me baso en que nuestro cerebro es una máquina perfecta. Solo requerimos hacer, aplicar los ejercicios apropiados para lograr que esos circuitos neuronales se vuelvan a enchufar. May, ¿tú crees en eso? Sí, tengo la certeza. El detalle es
como les dije hace unos minutos atrás, que yo no puedo meterme en el sistema nervioso de los otros. Quisiera, pero no puedo hacerlo por los otros. Y si yo lo creo y tú no lo crees, tampoco va a pasar nada. Lo importante es que tú lo creas y te convenzas de que tu sistema nervioso o el sistema nervioso de tus adultos mayores es posible que recuperen esas habilidades, que recuperen esos circuitos neuronales, haciendo un plan real, un plan consistente, porque a través de la repetición es que se vuelven a hacer los circuitos. Y volvamos unas páginas para atrás. Si yo te pido que en este momento en donde estés, cierres tus ojitos y recuerdes si tuviste hijos, ¿cómo enseñaste a tus hijos a caminar, a gatear, a correr? Es el mismo proceso. Es volver a empezar, a que gane equilibrio, a que el adulto mayor no solamente haciendo los quehaceres de la casa, porque se quedan muy cortos. Hay ejercicios específicos. ¿Qué pasa? El sistema nervioso que hace una rutina constante se queda en ese solo circuito neuronal. Requerimos moverlo, sacarlo de su zona de confort, hacer cosas locas, caminar al revés, cepillarme con la mano contraria. Son ejercicios que le permiten a nuestro sistema nervioso hacer esto, que los hemisferios cerebrales y que las neuronas hagan sinapsis y que se mantengan. ¿Qué es importante? Vuelvo a repetir, el deterioro cognitivo es reversible. Esto no es irreversible, solo hay que tomar acción para poder acompañar realmente a nuestros adultos mayores. Si ya lo que viene es la resignación, bueno, ya está mayor, ya se va a quedar así, ya eso es decisión de los que acompañan y del mismo adulto mayor. Pero dentro de lo que yo puedo compartirles de mi madre, es una mujer con una fortaleza mental invaluable. Una de las frases que a ella la mantiene firme es que ella es un roble. Ella es un roble. Y le digo, mamá, sigue utilizando ese poder de tu mente, de que eres un roble. Pero físicamente ya hay circuitos neuronales desgastados que se requiere tomar acción en cuanto a la movilidad, en cuanto a la percepción. Otro tipo de ejercicio, sí, la mente es poderosa, la mente tiene una capacidad única, porque tu cuerpo físico hace lo que tu mente le dice. Pero si no hacemos los ejercicios de coordinación, de movilidad, de propiocepción, de funciones cognitivas, todas estas frases les deben sonar como técnicas, pero son funciones que requerimos nosotras prevenir desde ya y comenzar a ponernos en acción para poder llegar o envejecer de manera saludable, porque no es justo que acompañar a un adulto mayor sea tan pesado y que nosotras nos veamos en ese espejo. Ahorita que les estoy hablando, recordé que en algún momento le compartí a uno de mis cuñados, cuando veas la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, pues. Yo siento que a la edad que ya tengo 50 años, me pongo a sacar cuentas, no son 20, lo que yo haga hoy, de lo que yo haga hoy, de los hábitos que yo tenga hoy, eso es lo que va a decir cómo va a ser mi vejez. Si tengo destinado a llegar a la edad que actualmente tiene mi madre, 89 años. Eso no lo sabe nadie, pero lo que sí he tomado la decisión es de estar sana, de hacer todo lo que me permita activar mi sistema nervioso, mis funciones cognitivas, mi movilidad articular, pensando que cada movimiento físico que yo hago va a hacerle ese amasamiento a mi sistema nervioso, ese cruce que yo pueda hacer, ese cambio de lugar, me va a permitir tener una periferia a nivel físico, a nivel motor, a nivel neuromuscular, que es lo que más se ve en este momento. Como les dije anteriormente, las estadísticas son altas con respecto a las caídas y al que las caídas del adulto mayor sea la mayor
tasa de mortalidad. O sea, no mueren por viejos, sino que mueren porque han perdido su movilidad articular, sus capacidades cognitivas y que estas caídas los han llevado a determinar su vida. Y aquí, pues, les reafirmo que el movimiento es medicina neurológica. May trabaja la mente. He estudiado toda mi vida para entender la conducta humana, pero también entendí que el movimiento es medicina neurológica, porque el ejercicio físico no nos han enseñado. Nos enseñaron que el ejercicio físico era para estar fitness, el ejercicio físico, si nos vamos a la época de la escuela, era para pasar una materia. No nos enseñaron que el ejercicio físico es la vida de este cuerpo físico, sea estiramiento, sean 5 minutos de movilidad, no requerimos ganar fuerza. Todo esto es importante porque activa la neurogénesis. Ya yo le voy a hablar de lo que es la neurogénesis. Y si nosotros vemos a este cuerpo físico como un cuerpo perfecto, como una máquina perfecta, y que además el ejercicio físico fortalece la neuroplasticidad en los adultos mayores. ¿Qué ocurre? Un ejercicio físico bien educado. ¿Por qué? Porque, bueno, decimos, ok, ejercicio físico, bueno, voy a caminar. Sí, hacemos caminata todos los días, pero es que yo camino todos los días, es que yo hago las labores de la casa todos los días, sí, pero no es suficiente para expandir la periferia de tu sistema nervioso. Justo hoy veía, bueno, hace unos meses atrás salí a ver un amanecer y vi a una señora asiática que estaba haciendo movimientos de caminatas hacia atrás. Me llamó mucho la atención. Y yo empecé a hacer ese tipo de caminatas hacia atrás para expandir mi capacidad, para expandir esa periferia. Hoy me llegó un video de lo positivo que es que nosotros, porque todos, desde que empezamos a caminar en la primera infancia, es siempre hacia adelante, que lo hacemos en automático. Nos bajamos de la cama y caminamos. Tan en automático que ni siquiera nos hacemos conscientes de que caminamos y que requerimos agradecer que tenemos piernas para caminar. Ahora, cuando movemos nuestro cuerpo físico hacia atrás, una caminata hacia atrás, le estamos exigiendo al sistema nervioso que salga de su zona de confort y que este movimiento haga otro tipo de conexiones neuronales. Entonces, el deterioro cognitivo viene porque hacemos movimientos, sí, pero los movimientos se vuelven rutinarios. Además de que el ejercicio físico también se vuelve en una rutina que no logramos hacer esa neurogénesis ni esa neuroplasticidad. Entonces, mover el cuerpo físico es medicina. Hay que moverse, no te quedes parado. El adulto mayor no se puede quedar en una cama, no se puede quedar en una silla porque se paraliza el cuerpo. Dejamos de activar las conexiones neuronales si no nos movemos. Recordar que el movimiento es lo que fortalece la neuroplasticidad y que cada paso consciente es una nueva oportunidad. No es que ya él está así, ya él no camina, ya, no. Yo hago sesiones terapéuticas a niños, sí, niños que están en la etapa escolar para desarrollar sus funciones cognitivas, para desarrollar sus funciones ejecutivas. Y el adulto mayor requiere este tipo de terapia. Volver a hacer, volver a hacer ejercicios para estimular memoria, atención, concentración. Muy bien, porque una de las cosas que se van perdiendo también es la memoria. Y la fortaleza que tiene mi madre es esa, tiene una memoria que más bien se queda mucho en el pasado, porque recuerda hasta desde que estaba chiquitita, maravilloso, pero hay una falencia física, no hay esa estimulación neuromuscular oportuna para que ella pueda mantenerse
en pie, mantener una movilidad coherente, mantener, o sea, sentir ese suelo firme. Todo eso se fue perdiendo. Y lo que causa las caídas es el no poder sostenerme en pie, porque ya el suelo para mí es como rebaladizo. Y aquí les hablo de la propiocepción, sentido que nadie menciona. Este sentido nadie lo menciona. Sí, tenemos el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto, el gusto, pero nadie nos habla de la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? La propiocepción es la capacidad de sentir la posición del cuerpo en el espacio y regular el movimiento. Recuerdan que te hablé hace unos minutos de ese movimiento hacia atrás. Cuando yo empecé a caminar hacia atrás, primero tenía duda, primero tenía miedo, primero me generaba, pero en la medida que he ido haciéndolo, mi capacidad de sentir la posición de mi cuerpo y de poder tener la periferia a través de la vista del espacio, eso me ha ido ayudando a regular ese movimiento. Y de esto nadie nos habla y es importante que empecemos a trabajar. Ejercicios gestuales, ejercicios cruzados, todos estos ejercicios nos ayudan a que el sistema nervioso esté en constante interconexión y que haya esa neuroplasticidad. Y aquí vamos. ¿Qué ocurre con la edad? Sí, hay un deterioro progresivo. Hace poco, una de mis hermanas cuando fui me preguntó que si yo usaba lentes y yo le dije, no, yo no uso lentes, tengo 50 años y no uso lentes ni voy a usar lentes porque yo creo en la neurogénesis, yo creo en la neuroplasticidad, yo creo en que mi cuerpo es perfecto y que yo voy a estar sana. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Le dije, bueno, no, yo tomo sol todos los días y hago unos ejercicios visuales. Sí, porque es que miramos solo para un lado y allí es donde vamos perdiendo la vista, además la pantalla y una serie de cosas. Pero si nosotros nos hacemos conscientes y comenzamos a tener la prevención, no tenemos que llegar a viejos deteriorados, solo que no nos han enseñado. Entonces, sí es cierto que con la edad se empieza un deterioro progresivo. ¿Qué ocurre? El suelo se vuelve traicionero cuando no tenemos la movilidad. Esa pérdida de eficiencia motora es lo que aumenta el riesgo en los adultos mayores de caídas. Entonces, si los motores es lo que requerimos cuidar, ¿a dónde vamos a recurrir? ¿A dónde vamos a recurrir? Sí existen los especialistas encargados de acompañar a los adultos mayores en temas de movilidad, ejercicios de equilibrio y que ese sistema nervioso, además de la alimentación, además de lo que veo, del sueño, de los ejercicios de respiración, de la relajación, puedan vivir una vejez propia sin tanto sufrimiento. Eso es posible. Y llegar a eso es lo maravilloso o lo que May te quiere compartir. Que podamos cambiar ese paradigma de que la vejez viene acompañada de deteriorarnos. Que nosotros empecemos desde ya a prevenir y que hagamos dentro de lo que podemos hacer con nuestros adultos mayores, porque claramente también se lo hice saber a mi madre, no puedo hacerlo por ti. Y lo pude ver en ese momento. Nada puedo hacerlo por ti. Requieres hacerlo tú. Pero allí viene una herida emocional inconsciente que tienen nuestros adultos mayores. Heridas de abandono, heridas de rechazo, en donde ellos mismos se autoabandonan y no hay amor propio. Ese es otro pedacito. Por eso es que la psicología es importante dentro del acompañamiento del adulto mayor y del acompañante, porque los procesos psíquicos son reales, los traumas están y el cuerpo lleva la cuenta.
Yo les voy a compartir el autor de este libro, El cuerpo lleva la cuenta, que estoy estudiando ahorita con uno de mis maestros psiquiatra, médico psiquiatra, que tiene más de 50 años y me recomendó leer ese libro del cuerpo, cómo el cuerpo lleva la cuenta de todas nuestras experiencias traumáticas. Y Meile ha tenido que trascender muchos dolores porque el cuerpo lleva la cuenta, dolores físicos. Entonces hay que tomar en cuenta esta parte de hacer lo que nos corresponda como prevención para no llegar a esas edades. Si nos corresponde llegar a esas edades, pues llegar sanos, llegar bien, llegar con nuestras habilidades cognitivas, físicas, de movilidad y sobre todo muscular en tranquilidad. Y aquí les hablo de la inmovilidad, que es la que acelera el deterioro. Vuelvo al ejemplo, quizás te sientes espejeado en este ejemplo. Sí, vemos el deterioro de nuestros adultos mayores, vemos que ya no pueden estar solos, que ya no pueden hacer las cosas. En mi caso, muy cuidadora, muy pendiente. Esta vez lo viví distinto. Esta vez decidí observar cómo mamá se manejaba ella, que ella misma se cocinara, de hecho me hizo hasta un desayuno. O sea, estuve muy observadora, no tan cuidadora. ¿Por qué? Porque es bien cierto que la inmovilidad acelera el deterioro. Si nosotros agarramos y ya a ese adulto mayor le hacemos todo y le decimos que no se mueva, evidentemente ya no hay conexiones neurológicas porque no le estamos permitiendo que haya este movimiento y en lugar de proteger, eso lo va a pagar más. Porque es como que el cerebro dijera, hey, aquí no hay vida, aquí nadie se está moviendo, entonces no hay nada que hacer. Y eso es totalmente cierto. Oye, pero es que prefiero que no haga porque no ves que se está cayendo. Te entiendo perfectamente porque yo también lo vivencié en su tiempo, le hacía todo y ella se sentía inútil. Y esa inmovilidad es cierto que acelera todo el deterioro. Ahora, pero ¿cómo hago para sostener? Es otra de las preguntas. Es importante para nosotras, para todos, para la prevención. Cuando dejamos de movernos, el cerebro pierde los mapas del cuerpo. Imagínense que se poda todas las conexiones neurológicas y se desaparece. Entonces, cada día sin movimiento es un circuito neuronal que se debilita, un circuito neuronal que se borra. Algo que se hizo en el neurodesarrollo y no lo cultivamos, se borra. Fíjense la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso. Así como se borra, se puede volver a hacer. Eso es lo poderoso y es lo que quiero que hoy te lleves de este espacio, que veas que sí, pero es con repetición, no es de hoy para mañana. En mi propia experiencia, justo con mi madre, hace 4 años, cuando yo viajé, sus dedos de los pies estaban bastante encorvados. No tenía pero ¿y por qué estás así? ¿Estás asustada? Una serie de cosas que han ido saliendo. En ese momento le di un par de ejercicios para que los hiciera. Ella los hará a su tiempo, a su manera, a su forma. Pero esta vez ya sus pies están más. Claro, todavía no está instaurada la conexión neuromuscular porque no ha sido una rutina disciplinada, ni tampoco vigilada ni dirigida. Pero esto me dice a mí, wow, es posible, claro que es posible. Y le repito con firmeza que yo sí lo creo. Yo sí creo en esta parte de la neuroplasticidad y de la capacidad que tenemos de envejecer sanos, pero instaurando hábitos que nos permitan llegar a esa salud perfecta, porque los hábitos van desde mis pensamientos, desde la gestión emocional, desde esa regulación emocional y desde toda la movilidad. Entonces, mente, cuerpo y espíritu, porque somos seres integrales. Y seguimos por acá con el tema de cuidar no es invalidar la sobreprotección, porque caemos en esa sobreprotección. Y sobreprotegerlos los lleva a una dependencia, a depender del otro. Así como cuando éramos niños, tal cual.
Otra de las cosas es hacer todos por ellos, como se los dije. Yo pasé por también por ese momento en donde mejor se lo hago yo. Al final, eso termina apagando las funciones que aún están vivas. Y por último, ayudar no significa reemplazar completamente. No podemos reemplazar completamente. Sí, acompañamos, pero definitivamente nosotros no podemos darle a nuestro sistema nervioso para que funcione. Y ahí es donde viene toda esa impotencia de, pero sí hacerles conscientes a ellos de que depende también de ellos, de cuánto quieran ellos sentirse bien, estar bien, moverse, querer hacerlo, porque lo que se visualiza como terquedad en el adulto mayor no es terquedad, es algo más profundo a nivel psíquico. Es ese duelo de haber tenido todas sus capacidades cognitivas, motoras, haberlas ido perdiendo y no querer mostrarse vulnerables, de decir, oye, no puedo, es que no puedo hacerlo, es que me cuesta. Eso le cuesta a los adultos mayores, les cuesta mucho pedir ayuda. Hace unos meses atrás yo tuve la oportunidad de ir a un ancianato y les decía a esas personas que estaban en ese lugar, a esos abuelitos, que el corazón está latiendo y mientras el corazón esté latiendo hay vida. Y es lo que en muchas ocasiones le he compartido a mi madre. Está latiendo, hay vida, pero hay dolores, hay molestias, hay incomodidades. Que buscamos es la medicina, pero desde la medicina tradicional no se mira todo el esquema completo. La medicina tradicional se quedó solo con un pedacito, que es empastillar a nuestros adultos mayores, que es darles pastillas. No, la medicina integrativa va más hacia mirar las emociones, los pensamientos e ir ayudando a nuestros adultos mayores a que no se enfoquen tanto en un medicamento, porque el medicamento no es lo que te va a sanar, es la acción repetida de hábitos diarios. Esa acción repetida de hábitos diarios es lo que te lleva a que generes nuevos circuitos neuronales, a que se genere esa plasticidad. Generalmente buscamos es acompañar al adulto mayor. Bueno, ya necesita un cuidador, ya necesita alguien que esté con él. Vuelvo al caso de mi cuñada con mi suegra. Ella se quedó permanentemente con ella, pero haciéndole todo. Y repetí muchas veces, esto es reversible, solo requieren empezar a hacer una rutina de ejercicio, pero no se hizo. Y al final, pues no pudieron seguirla sosteniendo. Y eso va a pasar con todos los adultos mayores porque requerimos hacer conciencia que ellos lo que requerimos darle a nuestros adultos mayores es que ellos mismos puedan sostenerse. ¿A través de qué? A través de toda esta rutina de una estructura planificada, sin rigidez, porque quizás lo que dice la cabeza es, wow, o sea, es rígido. No, que podamos hacerlo placentero, porque muchas de las cosas, hay muchos de nosotros adultos que no les gusta hacer ejercicio. Y no les gusta hacer ejercicio porque no se enseñó el propósito de hacer ejercicio. Pero es que resulta que el hacer ejercicio es vida, el hacer ejercicio es salud, la movilidad es neurología, es saber que tus movimientos es que estás dando el alimento a tu sistema nervioso. Es eso, y es esa la base de compartirte esta clase. ¿Qué es importante que sepas y que te lleves hoy? ¿Qué es lo que el adulto mayor necesita para seguir activándose? Y estos no son lujos, son necesidades neurológicas. Nos ocupamos de, yo me sorprendo de que cuando llega un adulto mayor que le hacen el ejercicio del equilibrio, el ejercicio de caminar en cono, lo primero que hacen, ok, está mal en equilibrio, está mal en apoyo, está mal, entonces
Bueno, necesita un bastón, necesita una andadera. ¡Ey! Pero nunca le dijiste al paciente que necesitaba era activar sus funciones. Es así como que, bueno, ya con esto resígnate porque con eso vas a morir. No, estos no son lujos, son necesidades neurológicas. Movilidad y equilibrio, que las articulaciones estén activas, la coordinación. Oye, estos movimientos de coordinación que cuando los vemos, que los hacen y pierden esa coordinación, es donde nos damos cuenta de que, hey, la marcha no es la misma, te cuesta cruzar los brazos, elevar una pierna y cruzar la otra, que son ejercicios que se ven tontos, pero son este tipo de ejercicios que nos llevan a que haya esa interconexión neurológica. La conexión corporal, o sea, hey, vuelvo al ejemplo que les conté de mamá, perdió la sandalia. Epa, ya va, tú estás sintiendo tus pies, ponte en contacto con tu cuerpo. ¿Qué sientes? ¿Qué no sientes? Esto es importante. La movilidad y el equilibrio es súper importante trabajarlo en nuestros adultos mayores, seguírselo activando. Mientras que esté en esta experiencia humana, es importante seguírselo activando. Número dos, la cognición y la atención. Todo lo que tiene que ver con funciones cognitivas. Cuando hablo de cognición, conocimiento, lectura, escritura, sudoku, sopa de letra, todo esto activa las funciones cognitivas y esa activación mental diaria, que es otra de las cosas que he visto en los adultos mayores, que ya, como bueno, su estilo de vida ya es distinto, ya no hay que salir a trabajar, no hay que ocupar ningún rol, no hay que muchachitos que cuidar, o sea, ya su vida es distinta. Se quedan solos frente a una pantalla de televisión y ya, eso no da una activación mental, no ayuda a que esté esa mente activa porque simplemente se queda en el letardo solo viendo pantallas. Así como afecta a los niños en su parte de neurodesarrollo, afecta también a los adultos, a nosotros los adultos y a nuestros adultos mayores, el permanecer muchas horas frente a una pantalla de televisión. Cuando trabajamos en oficinas, levantarte, y hacer sentadillas, perdón, en 3 bloques en el día, de 10 veces. Eso es movilidad articular. Tampoco necesitamos irnos a un gimnasio para poder hacer ejercicio, porque lo primero que dice la cabeza es, ay, bueno, pero es que no tengo dinero para hacer ejercicio porque no tengo para pagar un gimnasio. No necesitamos tampoco eso. Necesitamos es psicoeducarnos o educarnos de cómo podemos mover nuestro cuerpo, porque eso es importante y cómo podemos activar nuestras funciones cognitivas y la activación mental. Y número tres, la respiración. Wow, la respiración. Los ejercicios de respiración. La respiración es algo que tenemos dado por derecho divino, innato. Si no respiramos, no podemos estar en esta experiencia humana. No respiramos, no estamos aquí. Pero hacemos una respiración que viene natural, que ni siquiera se lo pedimos al cuerpo. Pero cuando nosotros le exigimos a nuestros pulmones, y esto también yo lo vengo trabajando hace un montón de años atrás, cuando empecé a trabajar gimnasia cerebral por allá como en el 2012, pero se afianzó aún más en la pandemia. ¿Por qué murieron tantas personas con el COVID-19? Porque no le exigimos a nuestros pulmones. ¿Qué atacaba? Atacaban los pulmones. Entonces no le exigimos a nuestros pulmones, no los llenamos de aire y soltamos. La respiración consciente es un regalo, pero requerimos entrenarnos en esa respiración consciente. Porque respiramos de manera inconsciente, porque bueno, estamos hablando, aquí estoy, y evidentemente, si no estuviera aquí, claro que respiro. Y mi mamá es una que le digo, vamos a respirar. ¿Has hecho ejercicio de respiración? Claro, yo respiro. Yo sí, respiras, pero no le exiges a tu cuerpo. Y esto es importante. Y por último, pues esa autonomía que es importante, esa preservación de la independencia, que es uno de los aspectos que se ha ido cuidando en el caso del cuidado de mamá, que ella siga siendo autónoma haciendo sus cosas. Que, ay, bueno, que hay que cuidar, que cuidado, que genera un poco de miedo también, pero cuánta
¿Cuánto ayudo yo también teniendo miedo? Sino permitiéndole que sea autónoma, va a ayudar a que ella siga preservando esa independencia. Ella y cualquier otro adulto mayor. ¿Qué les quiero aportar? Herramientas prácticas para el acompañamiento consciente. De todo esto que hemos hablado, ahorita yo voy a dar un espacio para que compartan y hagan preguntas si las tienen, porque hay mucha información que no nos ha sido enseñada, pero que está validada a nivel científico, neurocientífico. Y aquí es donde tomo algo que somos esa creación perfecta. Joy Dispensa es un médico cirujano que sufrió un accidente terrible, que perdió en esa parte, en el accidente ciclístico, perdió su columna vertebral, o sea, lo que nos sostiene. Y ese hombre tiene un testimonio poderosísimo. Yo me he entrenado con él, he hecho sus entrenamientos y gracias al entrenamiento con Joy Dispensa, yo he logrado sanarme. Yo no he ido a ningún médico, ni pienso ir a ningún médico. Entendí que la neurogénesis existe y es esa capacidad de nosotros poder sanarnos. Lo entendí. Llegar a que tú lo entiendas, yo a través de esto quiero que tú despiertes tu conciencia y te hagas consciente que un medicamento no te va a sanar, que tienes la capacidad de sanarte tú mismo. Entonces, este maestro, este neurocientífico, médico, médico de profesión vivió esta experiencia y lo que le decía a la medicina, que la única forma de que él se salvara era que le introdujeran como un alambre dentro de la columna vertebral para sostenerlo. Duró, no sé, más de un mes acostado boca abajo porque él no podía levantarse. ¿Y qué hizo él? Él trabajó con la meditación, la respiración, visualización, y él ahorita es un gran maestro que está generando cambio en la medicina a través de la física cuántica. Yo creo en eso y estoy súper convencida de eso. Entonces, para ti, lo que quiero aportarte son herramientas prácticas para el acompañamiento consciente y el acompañamiento consciente de que sí, ya hay un adulto mayor que tiene una condición que no es una enfermedad, es una condición, y cuando es una condición es algo que hay que trabajarlo, porque una enfermedad decimos, bueno, me tomo una pastilla y se me quita, dijéramos a nivel de la medicina tradicional, pero una condición es algo que yo requiero tener conciencia que lo tengo y que requiero trabajar para ser superado, para que sea superado y trascendido. Y para esto que es importante tener un hogar seguro. Esas superficies antideslizantes, paños adaptados, iluminación, es una de las cosas dentro del hogar que son importantes porque aunque estemos cerca, se nos va a ser difícil sostener. Número dos, el movimiento diario. Acompaña a tu adulto mayor a una caminata consciente todos los días, no un día sí, un día no. Hace frío, hace calor, muévete así sea en la cama. Acompaña a tu adulto mayor a verificar el tema del equilibrio. Si no lo sabes, busca la ayuda de profesionales que te ayuden, que sepan, fisioterapeutas, técnicos, especialistas en estas áreas. Y acompaña a tu adulto mayor a hacer rutinas de movimientos suaves y movimientos suaves que muevan todo el cuerpo físico. Esto es súper importante. Número tres, la respiración guiada, esa respiración consciente. ¿Por qué la respiración guiada? Porque la respiración ayuda a regular el sistema nervioso. Un sistema nervioso en hiperalerta, una persona que está en constante así, en prevención todo el tiempo, en ataque y huida, genera mucho cortisol. Y ese cortisol pasa a tu torrente sanguíneo y va dañando todas tus células. Esto es importante, la respiración guiada, esa presencia tuya y esa calma. Ah, May, pero sí, yo estoy cuidando al adulto mayor y me
saturo, me canso, no puedo, porque mi sistema nervioso está en hiperalerta. Lo comprendo perfectamente. También requieres regularte tú, aplicar los ejercicios de respiración. Para poder sostener a otro, primero tengo que estar regulado yo. Eso ocurre en todas las áreas. Primero requiero estar regulado yo. Y aquí recuerdo lo que dicen las azafatas en los aviones. Cuando cae la mascarilla, primero póntela tú y después que ya tú estés estable, vas a buscar si puedes ayudar a otro. Tal cual. Si tú como cuidador no estás regulado, estás estresado, primero requieres regular tu sistema nervioso para poder acompañar este proceso. Y por último, esa activación cognitiva, estimulación mental diaria. eh, y me voy aquí al desconocimiento que tenemos, porque la estimulación diaria cognitiva mental no es solamente, recuérdame los nombres de fulano, quién te habla, sultano, mengano. No, eso no, hay ejercicios prácticos para esto, para esta estimulación mental. Atención, memoria, concentración y funciones cognitivas. Creemos que estamos ayudando a nuestros adultos mayores, pero desconocemos muchas cosas. Si tienes un adulto mayor cerca, tienes el regalo de aprender. Es así como cuando criamos, en la crianza. Por eso que dentro de la comunidad de Sanar para Criar, esto es prevención. Si tú eres mamá en este momento y estás joven, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres envejecer? ¿Qué vas a empezar a hacer a partir de ahora de que escuchaste esto, de que si no haces movilidad, si tu cuerpo no se mueve, pues vas a perder los circuitos neuronales? Porque ya el adulto mayor lleva un recorrido, pero tú, ¿cómo quieres llegar a esa adultez mayor? Porque en este momento May es adulta y sí puedo estar consciente de muchas cosas de prevenir. Hablemos un poquito de la respiración. La respiración como reguladora del sistema nervioso. Es una herramienta que no nos cuesta nada, no tienes que ir a comprarlo a la farmacia. Y es algo que ignoramos. Yo trabajo con ejercicios de respiración y en los procesos terapéuticos que acompaño es la receta que les paso a mis pacientes. 3 veces al día, respiración consciente. Les grabo audio, les doy el entrenamiento y aún así me cuesta o les cuesta a ellos instaurar el hábito. Sin embargo, en la medida que lo hacemos a través de la repetición, repetición, repetición y ese acompañamiento, lo van logrando. Porque lo primero que dice la cabeza, ay, qué pereza, ¿para qué me va a ayudar eso? Eso no me quita nada. Ay, pero ya viene es tal cual como que fuéramos al médico. Y les digo, cuando vas al médico te dan una receta y te dicen, tómate la pastilla cada 3 horas, ¿qué haces? Bueno, le dicen, pongo la receta y pongo las horas en el teléfono. Ok, eso mismo vas a hacer con el ejercicio de respiración. ¿Por qué? Porque el ejercicio de respiración activa el nervio vago. El nervio vago es un nervio que atraviesa todo nuestro cuerpo físico. Y él es el responsable de que vivamos en hiperalerta y en estrés, en ataque o en huida. Y está ese sistema nervioso en sobrecalentamiento. Entonces, la respiración ayuda a que regules ese nervio. Anota cómo se llama el nervio, investiga, busca, toma en consideración alguna de las cosas que te estoy compartiendo y vete más allá, no te quedes solo con esta información. Número 2, regula el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso que quiere estar en corre, huye, ataca y reduce el estado de alarma crónica. Vivimos en un estado de alarma crónica. Nosotras las mujeres pasamos por una transición muy fuerte. Luego de dar a luz, si son mamás, se pueden dar cuenta que después que nosotras damos a luz, más nunca dormimos en paz, plenas, tranquilas. Si llegan tus hijos y te despiertan, tú lo primero, ¿qué pasó? Toda asustada, toda nerviosa. Eso es estar en un estado de alerta crónica. May vivió por muchos años en un estado de alerta crónica y el cuerpo llevaba la cuenta. Tuve que hacer un alto, me invitó a hacer una pausa, porque el cuerpo nos da señales.
Entonces, usar la respiración como reguladora del sistema nervioso. Eso no tienes que comprarlo en la farmacia, no tienes que gastar nada porque simplemente está ahí, es tuya, está dada por derecho divino y está accesible para todos. Pero como lo dice claramente allí, es la más ignorada por todo el mundo. Entonces yo lo que te invito es a que te hagas consciente de que lo tienes todo para estar en calma. Solo es tomarte dosis diarias de respiraciones conscientes y verás cómo tu sistema nervioso se comienza a regular y sales de esa hiperalerta o de esa alarma crónica. Ay, maravilloso hasta aquí. Yo honro a las personas que entraron y las que van a ver esta clase posteriormente, que se van a tomar el tiempo de escuchar para luego poner en práctica. Mi intención es que esto te mueva a hacer cambios reales en tu vida. Sé que cuesta, sé que trabajar con funciones cognitivas y con sistema nervioso cuesta, con cambiar hábitos cuesta, pero cuando comienzas con una microacción todos los días, se vuelve un hábito porque haces un nuevo circuito neuronal. Y aquí es donde vamos. Ok, me hablaste de todo lo que yo requiero hacer para cuidar a mi adulto mayor. Y ahora, ¿quién te cuida a ti? Porque tu cuerpo también está envejeciendo. Yo me ponía así a ver, y yo, wow, sostener a mi mamá, ya yo tengo 50 años, ya no tengo los 20 años que tenía. Mi cuerpo también está pasando por un proceso de transición y esto es importante. Entonces, el cuerpo también está envejeciendo. Mi sistema nervioso también necesita regulación. Pues lo he trabajado bastante, pero tú como cuidador o cuidadora estás trabajando tu sistema nervioso para regularte y tu movimiento también importa, porque si tú no te mueves, no tienes la agilidad y también se va a deteriorar tu cuerpo físico. Y eso es importante. Desplazarnos nosotros para cuidar a nuestros adultos mayores y olvidarnos de todas las necesidades nuestras es como ir creando una bola de nieve que va detrás. Y al final, ok, nuestro adulto mayor cumplió su experiencia humana, estuvo hasta donde tenía que estar, y tú cómo vas a quedar deteriorado, cansado y vas a repetir el mismo patrón. Allí es donde la pregunta cabe. Y ahora, ¿quién te cuida a ti? Esto es súper importante que lo tomes en consideración. A ver, por aquí. Este ahora, ¿quién te cuida a ti? Va más allá de que podamos envejecer conscientemente, porque envejecer a través de ese acto de amor propio. Hace unos minutos te hablé que nuestros adultos mayores vienen con heridas emocionales de rechazo, de abandono, y por eso se autoabandonan tanto, porque a lo largo de su vida no se han amado, han tenido hábitos que lo que han hecho es deteriorarlos, pero nosotros estamos tomando conciencia. Y es el nuevo paradigma que desde mi mirada, desde la mirada integrativa, quiero compartirte y compartirle al resto de las madres que hacen parte de la comunidad de Sanar para Criar. Porque sí podemos estar saludables, sí podemos envejecer de manera digna. No tenemos que envejecer enfermos. Hay una película que no recuerdo ahorita el nombre, voy a buscarla para compartirla también en la comunidad, de un médico que falleció y llegó al cielo y cuando llegó al cielo le dijo la persona que lo recibió, pero es que tú no te cuidaste, tú mismo te mataste. Y él, siendo el médico, ¿cómo que yo mismo me maté? Sí, trabajabas hasta tarde, atendiendo muchos pacientes y llegabas muy estresado. Eso te dañó tu páncreas. O sea, todo eso lo decía la película y ahí es donde vamos. ¿Cómo estamos llevando nuestro nivel de vida? ¿De qué manera estamos viviendo para llegar realmente a envejecer conscientemente? Y aquí es donde May te comparte que es un acto de amor propio, porque el envejecimiento digno para ti comienza hoy, tomando lo que hayas tomado de esta
clase, de esta información, de este compartir de experiencias. El punto es dejar de vivir en el victimismo y asumir la responsabilidad amorosa con nosotras mismas, porque el autocuidado y la salud mental es prioritario. Nos han hecho creer que el autocuidado es simplemente es maquillarnos, arreglarnos. No, tiene que ver con nuestros procesos mentales, cómo está mi salud mental, mi salud emocional, mi salud física, porque la salud no está separada, han separado la salud como que la mente fuera una cosa y la salud otra. No, somos todo. Como está tu mente, está tu cuerpo, poderosísimamente real. El movimiento y la regulación emocional no nos han enseñado a conocer nuestras emociones, a regular nuestras emociones. Nos han enseñado a vivir, corre, apúrate, haz y sobrevive con lo que haya. Entonces, esto es importante. Cuerpo es el vehículo. Y lo dice la Biblia, hay un versículo de la Biblia que lo dice. El cuerpo es tu templo. Entender que el cuerpo es un vehículo para que vivamos esta experiencia humana. La mente es un instrumento que se creó en base a cómo tienes tu mente. A veces tenemos una mente que se creó con una anticipación negativa constante, que estamos constantemente preocupados sin hacernos conscientes de que esa mente preocupada está generando full cortisol y full noradrenalina que está pasando por el torrente sanguíneo y que está dañando tus hormonas, está dañando el resto de tus sistemas. Y el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Algo que va más allá de nuestro pequeñito ego. El espíritu es el ser, lo que está allí dentro de nosotros, que está conectado con algo más grande, que al final es el alma, que al final es lo único que es eterno, porque el cuerpo físico se desintegra, pero el alma nunca, nunca muere. Lograr que estos cuadrantes estén en equilibrio, cuerpo, mente y espíritu. Desde mi propia experiencia, he trabajado el cuerpo todo el tiempo. He amado hacer ejercicio. Me gusta hacer ejercicio físico. Toda la vida lo he hecho. Pero ¿de qué me hice consciente? Que hacía ejercicio físico porque odiaba mi cuerpo, porque rechazaba mi cuerpo, no porque amaba mi cuerpo. Y ahí había un pequeñito desfase que lo entendí en mi propio proceso, porque hacía ejercicio con rabia, con que, bueno, que se vaya esta barriga, que se vaya esta voluminosidad, que estos brazos tan gruesos. Entonces, eso a nivel mental no es saludable porque tu mente está intoxicada con el rechazo. ¿De qué me di cuenta? Que por más ejercicio que hacía no bajaba de peso, no lograba el objetivo porque era que rechazaba a nivel mental mi cuerpo físico. Entonces, la mente tiene un poder muy grande. Por más que hagas ejercicio físico y tu mente está en anticipación negativa, tienes una mente negativa todo el tiempo, un diálogo interior inconsciente negativo hacia ti misma, un autorrechazo, nada de lo que hagas a nivel físico, por más ejercicio que hagas, lo vas a ver manifestado, porque la mente tiene poder. Y con respecto al espíritu, que es el ser, es estar en presencia, es estar en silencio contigo misma, estar en calma y salir de todos esos patrones mentales, aunque sea por 5 minutos diarios en atención plena, para cultivar a tu ser. Porque la mente siempre te va a llevar a correr, a hacer, 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 y esto te va a cansar. Y bueno, para ya cerrar y darles oportunidad a las que están presentes, si tienen preguntas o compartir algo de sus experiencias, voy a cerrar con esta frase que es tan poderosa y que la he aprendido. Desde mi experiencia profesional acompañando seres humanos a nivel emocional, a nivel de conducta, entendí que no soy salvadora de nadie. Eh,
A nivel de, sí, a nivel como profesional, soy es acompañante, acompaño a los seres humanos a transitar sus sufrimientos, a regular sus emociones, a mejorar, a transformar sus vidas, los acompaño, pero no estoy para salvarlos. Y con respecto al ámbito familiar, por mucho tiempo asumí el papel de salvadora, pero ya también entendí que no somos salvadores de nadie, somos acompañantes conscientes y que necesitamos enseñarles a sostenerse a ellos mismos, enseñarles, darles las herramientas y aportar. Y también comprender que requerimos sostenernos a nosotros. Aunque tengamos a un adulto mayor, aunque tengamos a un familiar cercano que esté pasando por una situación, es importante saber que no los podemos salvar, sí los podemos acompañar de manera consciente y que primero estamos nosotros y requerimos sostenernos nosotros para poder acompañar a los otros a despertar su conciencia, porque cada ser humano requiere vivir su propio proceso. Entonces, el movimiento que comienza hoy es que tú te hagas cargo y digas, bueno, voy a hacer un paso más de lo que venía haciendo. Si daba 2 pasos al día, voy a acompañar a mi adulto mayor a que dé 10 pasos diarios, 5 pasos diarios en firmeza, 5 pasos en equilibrio. Un paso diario va a ir haciendo la diferencia. Una respiración profunda, una respiración más profunda, un momento de presencia, de silencio, de estar en calma, de desconectarte de la dopamina inmediata como lo es el celular, la tecnología, que nos lleva también corriendo. Eso es envejecimiento digno y eso es amor real. Amor real primero para ti y luego para los que acompañas. Están las fuentes de donde tomé la información. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y, y bueno, con esto cierro esta masterclass. Preguntas, alguna información. Yo estoy en las redes, soy May Fonseca. Me pueden encontrar cualquier plan terapéutico, doy orientación familiar, apoyo, guía en Soy May Fonseca, en mi página web, en el portal de Sanar para Criar. Estamos creando la comunidad de madres conscientes para criar de manera distinta y que nosotras como madres también tengamos cómo sostenernos, aprender a regular nuestro sistema nervioso y a criar desde otro lugar, con más conciencia, con más coherencia, aprender nuevos estilos de vida. Esa es la misión de Sanar para Criar y de esta servidora. Dejo esto por aquí grabado, los que lo vayan a ver, yo les voy a dejar mis redes, el link del portal si quieren entrar a la comunidad y nos estamos viendo porque seguiré usando mi voz para compartir en lo que creo y en lo que estoy convencida que pueda ayudarnos a un mejor vivir. Chao, chao.